desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Si viajas a Madrid, alójate en Rafael Hoteles Atocha. Habitaciones exteriores amplias, aparcamiento, servicio ininterrumpido de restauración. Su proximidad al AVE, al Museo Reina Sofía y a un paso del Museo del Prado o del Retiro hacen de Rafael Hoteles Atocha un lugar estratégico para visitar Madrid. Entra en rafaelhoteles.com o llama al 91 468 8100 y déjate llevar. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Buenos días. Aquí un jueves más, este espacio con IDE Inmobiliario, que llega esta semana con mucha información, porque esta mañana les vamos a hablar de datos importantes e interesantes que nos ha dejado la semana. Entre ellos, esta mañana les vamos a hablar de cómo Madrid está escalando 2 posiciones y se sube a ese podio de las 3 ciudades europeas más atractivas para invertir en el inmobiliario en este año, en 2024. Solo detrás de Londres y de París. Son los datos de la última encuesta europea de intención de los inversores 2024, que ha elaborado CBR, una encuesta realizada en noviembre del año pasado, y en el que se ha hecho esta encuesta a casi 900 inversores que tienen su sede aquí en Europa. También se asegura que, pese a que se esperaba una reactivación del mercado para el segundo semestre de este año, no será seguramente hasta el primer semestre del 2025 cuando se recupere la cifra de inversión en el inmobiliario registradas antes de la pandemia. Por eso hay que mirar a nuestro país como un país de oportunidades para la inversión, porque así nos está viendo fuera. Quizás quienes no lo ven se encuentran aquí dentro. Bueno, pues sobre eso vamos a hablar en unos minutos, también sobre inversión inmobiliaria, porque concretamente sobre financiación inmobiliaria se hablaba hace pocas horas en el 9º Congreso de FIMAD, congreso que se ha convertido ya en un referente para el sector y que organiza anualmente Asprima junto a CaixaBank. Allí se pusieron sobre la mesa muchos asuntos, entre ellos algunos que tienen mucho que ver precisamente también con este informe que acabamos de conocer de CBR. Para hablar, por ejemplo, de la inversión, se habla de la inversión en España, porque somos uno de los países más atractivos para esta inversión. Tenemos por delante una gran oportunidad y hay que aprovecharla siempre que tengamos, entre otras cosas, seguridad jurídica, que se ponga suelo finalista, que fluya la financiación inmobiliaria, que se utilicen los sistemas industrializados en la construcción, que se estimule también el talento en el sector, que se ajuste la fiscalidad de poner vivienda en el mercado y también se agilicen los trámites burocráticos. Estos fueron algunos de los asuntos sobre los que se habló ayer en estas mesas, en FIMAD, con muchos invitados que recordaban la importancia que tiene para este sector, para nuestra economía, y también las dificultades que encuentran en la financiación de algunos de los proyectos. Y hablando de datos, acabamos de conocer también esta mañana uno de los últimos datos que nos llega del Consejo del Notariado. Habla de esas compraventas de vivienda, que cayó el año pasado un 11,2%, mientras que los nuevos préstamos hipotecarios para adquirir una casa lo hicieron de forma más acusada, un 21,3%. Lo que sí sube es el precio, que sube un 1,5%. Pues sobre esto vamos a hablar, entre otros asuntos. Con todos estos asuntos, como decimos, sobre la mesa, comenzamos una semana más este programa con IDE Inmobiliario.
Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario. Y comienzo hablándoles en este caso de nosotros, de este programa, porque ahora también vamos a estar con todos ustedes los miércoles. Es una apuesta que hacemos por el sector y, bueno, casi por la información de este sector, casi como un servicio público para todos aquellos que nos escuchan y también para todo el sector inmobiliario, que creo que es importante. Recuerden que a partir del próximo 14 de febrero nos van a escuchar también a partir de las 11 de la mañana. Bueno, pues con este avance sobre lo que va a ocurrir con esta novedad dentro de nuestro programa Conide Inmobiliario, voy a saludar también a quienes me acompañan en la mesa. Además, hoy todos son mujeres. Esta mañana ha coincidido que todos son mujeres en esta mesa. Las mujeres inmobiliarias que tienen un gran futuro, un gran reto por delante, grandes apuestas para seguir haciendo grande al sector. Carolina Roca, presidenta de Asprima, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, buenos días, Elena. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo fenomenal. Bueno, después de FIMAT, todo fenomenal. Fíjate, Carolina, que ayer se hacían previsiones muy buenas, ¿no? Apostando por el sector. Se hablaba de que las previsiones Caixa van a sacar esas previsiones, lo hacía Judith Montoriol, decía que claro, que esas previsiones que tenían para el año 2023 habían sido mejores incluso, ¿no?, de las que se esperaban. Y esto es un suba y sigue. Parece que siempre se habla de que el sector va, bueno, esos titulares que decían alarmantes, ¿no?, que el sector siempre va un poquito a ralentí, pero en este caso parece que no. Bueno, sí, ¿no? La verdad es que uno de los grandes éxitos de FIMAT, de esta jornada que hacemos de Encuentro Financiero Inmobiliario de Madrid, es siempre el informe de CaixaBank que nos da Judith Montoriol. Y la verdad es que yo creo que siempre tiene un criterio riguroso y científico a la hora de analizar los datos y de hacer las previsiones. Y claro, el hecho de ver a una persona tan rigurosa y tan científica, primero, decir claramente que se habían equivocado en las previsiones que se hicieron el año anterior y que la perspectiva era muy positiva, pues la verdad es que sí, salimos todos muy convencidos de que hay que echar el resto en estos años para el objetivo fundamental, que es lo que dije yo en el momento inaugural, de conseguir que el sector sea capaz de producir toda la vivienda que la demanda necesita, ¿no? Uh-huh. Ahora seguimos hablando sobre todo ello. Beatriz Toribio, secretaria general de ACPE, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días y enhorabuena, Elena, porque es una buena noticia para todo el mundo. Es una buena noticia, que, es verdad. Bueno, esto es prueba de lo bollante que está el sector. Sí, fíjate que esta mañana hablaba con los compañeros, era curioso, ¿no?, porque tengo una orquídea en la mesa, y entonces fíjate que es difícil que las orquídeas tengan flor. Bueno, pues está ahora mismo abriéndose la flor. Decía, esto porque comienza el nuevo programa, y decía, bueno, no sé si tiene algo que ver, pero va a florecer precisamente el 14, el día de los enamorados, cuando empecemos este programa. Va a ir de más a mejor. Va a ir de más a mejor. Decía, o de menos a más, como se explicaba ayer en el evento de CaixaBank. Bueno, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bien, la verdad es que a mí el evento me gustó porque creo que va muy en línea con lo que estamos viendo en el sector, ¿no? Que es un sector que ha tenido un comportamiento moderado. Esto evidentemente afecta todo el panorama financiero, pero se espera una segunda mitad. No significa que esto vaya a explotar, ¿no?, sino que va a tener un comportamiento como necesitamos, es decir, generar más vivienda, que esa vivienda se adecue a la demanda, no solo desde el punto de vista de la asequibilidad, sino desde el punto de vista que se necesita alquiler, que se necesitan nuevas formas de vivienda, pero que para todo eso hay que establecer unos mimbres, ¿no? Y yo creo que ayer se dejaron bien claro. Además me gustó mucho el mensaje de Carolina, ¿no?, en la mesa que moderó, está claro quién podría estar en ese comité asesor, y al final es la necesidad de que se cuente con el sector privado, con el sector inmobiliario para que esas medidas que se necesitan sean las adecuadas. Eso es muy importante. Ahora hablamos también sobre el Consejo Asesor, hablamos también de otras cosas, pero claro, decía yo, tenemos un estudio esta mañana que acaba de salir casi
al mercado, como nos gusta decir a nosotros, un estudio que tiene mucho que ver con una encuesta de inversores que realizaba, decía, CBR. Aquí en estos estudios está Miriam Goicoechea, directora de Research para España y Portugal de CBR. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo bien. Encantada de estar aquí con vosotras. Igualmente, claro, me sorprendía, sí. Me sorprendía los datos que decíamos, es que somos un país, tenemos unas ciudades para aprovechar y apostar por la inversión inmobiliaria, que nos sitúa en este estudio como tercera capital donde los inversores se fijan en nosotros para invertir. En Madrid. Eso es. Barcelona creo que está en la séptima posición. Eso es, pero sí destacar ahí que España es el único país en el que se incluyen 2 ciudades y yo creo que eso es algo muy destacable. Esta encuesta la hacemos todos los años a nivel europeo y de hecho se encuesta más de 900 inversores con sede en Europa y la verdad que los resultados han sido muy favorables. Como comentaba, España es el único país donde se incluyen 2 ciudades en el ranking y bueno, y la verdad que el sentimiento inversor es un poco en línea a lo que estabais comentando vosotras de ayer de FIMAT, ¿no? Que el mercado recupera los niveles de actividad de 2022 y que se espera que lo haga a lo largo de 2025, ¿no? Por tanto, son muy buenas noticias. En el estudio, de hecho, en la encuesta salen otras conclusiones muy interesantes, ¿no? Pues de hecho que nos posiciona España de una forma muy, muy favorable y es que en el sur de Europa está el foco de los inversores está destacando los avances de cómo España estamos en materia sobre todo de sostenibilidad, de ESG y también de digitalización, factores que cada vez son más considerados por los inversores, ¿no? Y ahí, por dar un dato, pues un 80% contemplan la rehabilitación de los edificios no solo para cumplir los criterios de ESG, sino también para generar una mayor rentabilidad en los inmuebles. Miriam, también tenías otro estudio que hablaba del estudio de mercado, ¿no? Que hablaba también de la inversión inmobiliaria en España, que va a crecer un 10% este año. Entre el 5 y el 10, eso es. ¿En qué se basa ese crecimiento? Vale, la verdad que todos los años lanzamos desde CBRE nuestro Outlook 2024, que básicamente enfocamos un poco las tendencias del sector y por el lado de la inversión, este año para España nuestra previsión es de crecimiento muy en línea al último trimestre de 2023, crecimiento de entre el 5 y 10% de la inversión y de hecho muy en línea a lo que hemos publicado a nivel europeo, o sea, es decir, la previsión es muy similar, si bien en la parte de España estaremos más cerca del 10%. Y un poco los motivos, que es un poco lo que preguntas, básicamente vienen porque nosotros destacamos 4, ¿no? Por un lado, los valores ya se han ajustado en los 2 últimos años, vemos más claridad en torno a los costes de capital. Por otro lado, los mercados de financiación han mejorado y básicamente pues esos fundamentales sólidos de la parte operativa, ¿no? Por tanto, estos 4 factores la verdad que nos dan una señal de bastante positiva de cara a la inversión a lo largo de todo este año. ¿Cuáles son los segmentos? Porque ayer se hablaba también en EFIMA de las tendencias, ¿no? Hay nuevas tendencias que van a llegar para quedarse. También en el estudio se desbanca el residencial y el logístico frente, por ejemplo, a las oficinas. ¿Cuáles son los segmentos que mejor se van a comportar este año 2024 para la inversión inmobiliaria, Miriam? Bueno, pues la verdad que es verdad que en el Investor Survey y en la encuesta indican efectivamente residencial y logístico, también oficinas. Yo más que hablar de segmentos, además no solamente los tradicionales, donde se incorporarían también retail, hoteles con la parte turística, que la verdad que los fundamentales de este último año con el número de visitantes ha sido muy favorable. Quizás yo lo enfocaría más a nivel de tendencia, ¿no? Que yo creo que en el entorno actual se priorizará la inversión en aquellos activos con capacidad de generar valor, no tanto los sectores, sino aquellos activos, ¿no? Que permitan eso y ahí fundamentalmente habrá vectores pues como la digitalización, como la sostenibilidad que venía comentando antes, que serán determinantes. Y eso por un lado y luego por otro la transformación, ¿no? Estamos viendo veremos y estamos empezando ya a ver activos que seguirán siendo tendencia en 2024 dando respuesta quizás a nuevas formas de trabajo, de vida, de compra, incluso de viajar, ¿no? Y de alguna manera esos activos pues tendrán una segunda oportunidad de reinventarse. Y por supuesto, pues macro tendencias pues como la movilidad, la escasez de agua, ¿no? El envejecimiento de la población y en especial la IA, ¿no? La inteligencia artificial, que todo el mundo está hablando de ello, y eso tendrá impacto pues eso no solo en los sectores tradicionales, sino también en los
en los alternativos, pues que desde CBR hacemos seguimiento, pues desde Life Sciences, Healthcare, Agribusiness, Data Centers o el sector educativo. Hablamos si quieres, un poquito de los sectores, de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque las oficinas, aunque es un sector que ha bajado en ese tramo, ¿no? como inversión elegida por los inversores, sí que es cierto que se están transformando, ¿no? Que están en plena transformación y ahora con el objetivo en las oficinas para invertir ¿en qué? Bueno, básicamente, en cómo esto viene desde la pandemia, pero básicamente, pues eso, las corporaciones estamos viendo que están invirtiendo en mejoras para atraer a los empleados. De hecho, ahí tenemos estudios, ¿no? De que Europa, pues de media, van a la oficina 1,8 días a la semana. En España el ratio está un poquito mayor, por encima de los 2,6 días. Desde CBR hemos hecho un estudio con diferentes equipos internos y lo que hemos concluido es que las empresas están reduciendo el número de puestos, alrededor de un 25% en los últimos años, pero cada puesto requiere más espacio, ¿no? Para dar respuestas a demanda de calidad, con quizás espacios más colaborativos, más interactivos. Y de hecho tenemos datos, ¿no? Que la superficie útil por puesto aumenta incluso hasta un 14%. Por tanto, yo creo que en línea a la transformación, ¿no? Pues yo creo que las oficinas siguen estando ahí, lo que pasa es que se están transformando, se están adecuando a esta nueva demanda, ¿no? Que quizás no va tanto a la oficina, pero cuando va quiere una oficina como de calidad, ¿no? Y ahí yo creo que los pilares van a estar en calidad y localización para atraer a los empleados, también experiencia, que es algo que cada vez estamos viendo más clave, y flexibilidad, que consideramos que ha llegado para quedarse. Otros segmentos, el industrial, decimos, y logístico, ha aumentado la intención, al menos así lo destaca también el informe, en la inversión de los inversores extranjeros. Sí. ¿Qué es lo que están viendo en el sector logístico, en el sector industrial, para estar apostando por él, Miriam? Pues yo creo que tiene muchísima capacidad. El logístico, pues es verdad que en términos de volúmenes de inversión, cuando lo comparas con otros sectores, pues tiene un peso menor, pero tiene muchísimo potencial, ¿no? Yo creo que, de hecho, lo veíamos con la subida de bonos, cómo ha impactado en las rentabilidades prime de casi todos los sectores y yo creo que el industrial es uno de los que ha mostrado unos fundamentales sólidos, que tiene bastante proyección y de hecho va muy de la mano también de retail, ¿no? Con todo el tema del e-commerce y que es verdad que no estamos en cifras de pandemia, pero que sí que tiene una muy buena proyección, ¿no? Otro de las tendencias, el living. No se habla nada más que del living últimamente. ¿Qué ocurre con el living? Bueno, pues que yo creo que está cambiando, ¿no? Nuestra forma de vida, un poco a lo que comentaba un poquito antes, ¿no? Yo creo que se juntan varias cosas. O sea, por un lado, estamos viendo como con las grandes tendencias de viviremos más, ¿no? O sea, nosotros tenemos cifras de que en 2040 el 26% de la población será mayor de 65 años. También viviremos más solos. Que en 2040 sí. El 31% de los hogares serán unipersonales y también con una mayor movilidad, ¿no? Veremos cómo también en 2040 teníamos cifras de que el 26% de la población será extranjera, ¿no? Entonces, de alguna manera, las nuevas tipologías de living, ¿no? Pues desde no solamente la residencia de estudiantes, sino el flex living, con el co-living, con el senior living, pues van a dar respuesta, ¿no? a esta nueva demanda que está llegando. Y por otro lado, hablábamos, yo creo que Beatriz lo comentaba, el tema de la accesibilidad, ¿no? Yo creo que cada vez se está complicando más. Yo creo que ayer en EFIMAT también se habló de este tema. Se está complicando cada vez más y esa demanda que quiere acceder a la compra no puede y al final se está refugiando en el segmento de alquiler y eso de alguna manera pues está incrementando la demanda ante una oferta escasa. Por tanto es un poco pues ley de oferta y demanda y es la verdad que ese es uno de los grandes fundamentales. Vamos a hablar de otros dos segmentos más que se hacen referencia en el estudio, enseguida comentamos en la mesa, pero queda el segmento de hoteles, que ya lo has comentado por encima, y el segmento del retail. ¿Cuál es el comportamiento? Vale, pues ahí lo que estamos viendo por la parte de... se ha hablado muchísimo de la compra online, sobre todo en la época COVID. Nosotros desde CBR y un poco con los datos que tenemos vemos que el futuro será híbrido, ¿no? Y está siendo híbrido. De hecho, ambos mundos convivirán de forma holística, ¿no? Vemos como pues marcas del mundo físico tradicional cada vez aumentan más su inversión en e-commerce
y a la vez pues marcas nativas digitales por posicionamiento para estar pues cerca del cliente y ofrecer una experiencia más completa abren pues tiendas físicas. De hecho, ahí tenemos cifras y el 18% de las aperturas del primer semestre de 2023 en High Street fueron de nativos digitales, o sea, sitúa 4 puntos más que en 2019. Y bueno, en 8 de cada 10 categorías pues los consumidores prefieren la tienda física en España, o sea, con un mayor peso que en Europa, ¿no? Por tanto, nos sigue gustando ir a las tiendas a comprar, a ver, ¿no? A tocar y a sentir. Exacto, sí. Yo creo que las dos únicas modalidades que salían ahí eran como electrónica y que sí que se hace más online, ¿no? Pero entonces, pues bueno, al final pues es lo que veremos, ¿no? De tendencia en la parte de retail con... y de hecho a más, ¿no? De alguna manera pues vemos como pues previsiones positivas del PIB y del mercado laboral pues se sumará al aumento pues de los salarios previstos por encima de la inflación y eso impulsará el crecimiento del consumo privado y con eso se verá reflejado en un incremento de las ventas. De hecho, sacábamos cifras que por encima de la eurozona para 2024 y 2025-2026 seguramente converjan. Bueno, pues con todo este estudio que tenemos sobre la mesa, que somos un país donde los inversores quieren venir, tenemos una oportunidad para que todo esto sea una realidad. Carolina, si no, se nos tuerce nada por el camino, como siempre solemos decir, ¿no? Si no hay algún elemento en contra que impida que todo ese proceso natural que está llegando aquí a nuestro país lo tuerza o se tuerza. ¿Qué puede ocurrir? Yo creo que lo que tenemos que hacer es no dar por sentado que viene de forma natural y que quedándonos sentados conseguiremos hay que atraer trabajarlo. esa inversión. Yo creo que hay que trabajarlo. Es verdad que no estamos muy acostumbrados como sector. El sector promotor-constructor no está acostumbrado a salir fuera a levantar financiación. Se reduce esta actividad exclusivamente pues a las cotizadas y poco más. Y por eso desde Asprima estamos impulsando el proyecto Trinity. Es un proyecto en realidad colaborativo en el que queremos que se involucre o que lo impulse igualmente la administración. Queremos que intervengan los operadores, que queremos que intervengan las entidades financieras, integrando el proyecto Landcam, que es el proyecto que también hemos lanzado desde Asprima de monitorización de suelos para saber de una forma científica cuándo van a ir entrando en carga los suelos para, digamos, hacer un traje completo al inversor para salir fuera con ese traje completo. Con todos los datos. Con todos los datos del suelo que vamos a tener disponible, operadores que tienen ustedes disponibles, financiación bancaria con la que se van a poder apalancar, estudios claros sobre la demanda, sobre nuevas fórmulas de living, en fin, un traje completo para salir a pelear esa inversión, porque de verdad que cuando ves cómo se mueven los anglosajones en ese mundo vemos que tenemos un déficit importante. Entonces, la verdad es que de este proyecto pues como pionero en España está costando arrancarlo, a pesar de que tampoco llevamos mucho tiempo. Queremos hacer el primer bautismo, ¿no? en MIPIM, pero la intención es que vaya creciendo, que se vaya enriqueciendo el proyecto para presentarlo posteriormente SIMA, Expo Real, y a partir de ahí lo que queremos es que sirva como canal a nuestros asociados para ya salir un poco más tutelados a la hora de captar esa inversión y que ya a los inversores les suene el recorrido que tiene la Comunidad de Madrid para venir a invertir aquí. Porque es que lo que no podemos hacer es dejar escapar esta oportunidad, ¿no? Porque yo verdaderamente veo que son unos años donde se nos alinean los astros, ¿no? El hecho de que Madrid haya pasado a ser esa tercera capital o región europea, ¿no? donde invertir, el recorrido que tiene todo el suelo que está en desarrollo en la Comunidad de Madrid, que eso es, digamos, oro molido, porque aquí por mucha intención que tengas
invertir en residencial o en incrementar la producción de residencial, si no tienes la materia prima, olvídate, ¿no? Porque realmente la materia prima tiene un tiempo de maduración medio de 20 años, pues no le puedes dar una solución a corto o medio plazo. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, pues bueno, a través del Landcam tenemos monitorizados suelo para 250.000 viviendas y sabemos que en los próximos 4 años, si más o menos seguimos con el mismo impulso, sobre todo por parte de la Administración, de ir de la mano del desarrollador de suelo en vez de ponerse enfrente, pues conseguir ese suelo para 92.000 viviendas en los próximos 4 años, que además 42.000 de ellas tienen un grado de protección, con lo que son vivienda asequible, ¿no? Tenemos ese fundamental principal que hay que seguir peleándolo, pero ahí está, o sea, tenemos ese suelo y tenemos esa demanda tan insatisfecha, y luego el hecho atractivo de ser tercera región europea, bueno, pues yo creo que hay que aprovecharlo para ir de la mano y explicar claramente que además en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid se están acometiendo 2 importantísimos cambios normativos, que es lo que venimos solicitando y es lo que más nos ha costado siempre vender a los inversores, ¿no? Al inversor el hecho de no tener un plazo claro, el hecho de que exista inseguridad jurídica, le echa para atrás. Cuando te pregunta ¿cuándo? Claro. El inversor quiere algo concreto. Es que es la primera pregunta a la que si no contestas es muy difícil captar esa inversión. Es convencerlos muy difícil. Claro. Imposible casi. Imposible. Y bueno, yo creo que en este momento, pues cuando digo se alinean los astros, porque el lunes, ¿no? Lunes pasado 5 fue la presentación de la oficina del Plan General de Madrid y la verdad es que fue interesantísimo e ilusionante ver cómo presentaban el nuevo Plan General la directora general de la Oficina del Plan General y la directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, mano a mano, en un tete-a-tete, y las dos diciendo lo que todos estábamos esperando oír de una vez de la Administración, ¿no? Te has apuntado la fecha bien, ¿eh? El 5. Lo vas a recordar, ¿no? Sí, lo voy a recordar porque es que fue verdaderamente, yo creo, cambio de paradigma. O sea, el verlas ahí a las dos, además que claramente son muy técnicas las dos figuras de las directoras generales y tienen una intención de cambio de paradigma en el urbanismo y saben cómo implementarlo. Aparte de que se abren a todos los actores y bueno, para mostrar un botón que por primera vez en la existencia un empresario, que soy yo, una representación de los empresarios, está en ese comité asesor del Plan General, ¿no? Que creo que es fundamental, importantísimo. Así que yo pues no quiero pecar de optimista, pero creo que además el hecho de que existan mayorías absolutas en ambos, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid, creo que esta vez sí. Creo que esta vez puede salir, puede aprobarse en la legislatura ese cambio brutal de paradigma que debemos empezar a vender fuera, porque los anglosajones no es que vayan solo con importantísimos dosieres a captar la inversión, sino que tienen una legislación mucho más flexible y mucho más posibilista en lo que a urbanismo se refiere. Bueno, pues vamos a luchar ahí, ¿no?, con las mismas armas. Bueno, y nos queda también ese pacto regional por la vivienda también que se va a convocar. No tenemos la fecha aún, pero ya lo anunció el consejero hace pocos días, hace una semana aproximadamente, que también, bueno, viene a poner otro granito de arena más, ¿no?, en este camino de desarrollar al sector, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. Hay que hablar de la Comunidad de Madrid porque de momento son los que están tirando de más hacia adelante con este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos que son tan importantes. Fíjate, ayer no quiero dejar a nadie del encuentro de financiación. Estaba Luis Cabanas, que hizo la apertura institucional contigo, además. Él es director de banca de empresas de Caixa. Estuvo, como bien decías, Judith
Montoriol, economista senior de CaixaBank Research. También estuvo Daniel Caballero, también de negocio promotor de Caixa, Miquel Echavarren, CEO de Collier, Sergio Gálvez, CEO de Acentor, José María García, el viceconsejero, David Martínez, CEO de Aedas Homes, Carlos Aguilera, de CaixaBank también, del director de Centro de Negocio, y Mar Santana, directora comercial de empresas también de la dirección de CaixaBank. Yo pude hablar con todos ellos, pero David Martínez mantuvo una conversación con él y apostaba por algo que es verdad que nosotros tenemos que hacer. Decía, nosotros tenemos que salir fuera a vendernos. Estamos acostumbrados a no hacerlo y el sector tiene que acostumbrarse a hacerlo, porque tan importante es estar en Londres, estar en París, vender nuestra imagen como sector inmobiliario. Tan importante es como decir que la inversión tiene que venir dentro. Y fue algo que dije, pues es verdad, nos da, parece, miedo, ¿no? A ir a lugares como Londres, donde, bueno, pues allí van los italianos, sin ningún miedo, sin ningún complejo, hablando un inglés, que también es una de las asignaturas pendientes, regular, pero se defienden. O sea que hay que salir fuera para atraer la inversión inmobiliaria. Carolina. Totalmente de acuerdo. Yo es que además, cuando surgió esta idea, de esta necesidad, ¿no?, del Trinity para hacerlo... La verdad es que yo, que siempre digo, mira, tengo un Dream Team de Junta Rectora en Asprima y bueno, lo primero que hice es vamos a juntarnos un pequeño grupo de trabajo con los expertos en esto. David Martínez fue uno de ellos, ¿no? O sea, la verdad es que fue con David, con Paco Pérez de Culmia, con Borja de Neinor, y les dije, a ver, explicadme esto, cómo se hace, cómo lo podemos hacer desde el punto de vista institucional, Asprima, involucrando a todos y qué pasos tenemos, qué hoja de ruta hay que seguir, porque claro, también si sales a venderte y sales mal, casi mejor no salgas, ¿no? O sea, tienes que ir y en eso estamos, y la verdad es que enseguida ellos dicen, si tú me dices, ven, lo dejo todo, y lo dejan, han estado muy involucrados. Y tenemos ganas e ilusión en captar el interés de todos, en que todos colaboren para hacerlo un proyecto importante y que salgamos fuera y no esperar a que esa inversión venga porque ya de por sí... Como decía yo, de forma natural, no. De forma natural, sino peleárnosla el para que venga en los niveles que tiene que venir. O sea, yo creo que verdaderamente el recorrido del sector, sobre todo en la Comunidad de Madrid, es excepcional. Tenemos que estar en niveles de atracción de inversión de Londres, de París y no resignarnos a ser lo que siempre hemos sido, porque al final, yo lo decía ayer en EFIMAD, ¿no? O sea, analizando los datos del 23 frente a las previsiones que teníamos a principio de año, pues oye, las compraventas se han comportado fenomenal. Esperábamos una caída de 20%, que nos situaran en 500.000, en 480.000, 500.000 transacciones, que seguíamos diciendo que era una cifra sana, pero no, que nos ha demostrado que pase lo que pase, pues ahí estamos y rozando las 600.000 transacciones. O sea, luego precios, esperábamos una moderación en los precios y la verdad es que no, que ha habido un crecimiento sostenido y especialmente en la obra nueva, ¿no? Pero claro, el tercer fundamental, que es el de la producción, que es donde teníamos que dar el do de pecho porque llevamos 15 años acumulando déficit de producción de vivienda versus creación de hogares, y eso lastra. Eso es al final lo que lastra y lo que genera el problema de acceso a vivienda y lo que genera el problema de incremento de precios. Y no, ahí no nos hemos comportado bien. O sea, es un año en el que, especialmente en la Comunidad de Madrid, ha habido una caída del 14% en visados de obra nueva, lo que quiere decir que lo que produzcamos y pongamos en el mercado dentro de 2 años va a ser por debajo de las 80.000 viviendas. Eso es a nivel nacional, esa es una cifra nefasta de cara a reducir esa brecha. La vamos a incrementar todavía más. Entonces, yo digo, pues entonces los que hemos fallado hemos sido nosotros. O sea, pues quizás sí, ¿no? Quizá puede ser, la ¿no? iniciativa privada y la inversión. Es verdad que ha sido un año duro, ¿no? De caída de inversión. Pues, o sea, que también yo creo que en la Comunidad de Madrid se ha notado bastante el hecho de que ha sido
o sea, hay 12 comunidades autónomas con su precio máximo actualizado de vivienda protegida. La Comunidad de Madrid todavía no se ha aprobado la orden. Todo eso frena todos los proyectos la mitad de nuestro suelo tiene un grado de protección. En la Comunidad de Madrid, el 50% de los suelos que van cayendo, que van entrando en carga, lleva un grado de protección. Y, sin embargo, no se ha solicitado ni una sola calificación esperando ese incremento de módulo. Bueno, pues esperemos que cuando se apruebe la orden, cuando lancemos estos mensajes positivos respecto a se incremente ese número de visados, ¿no? Es que ha sido, Carolina, fíjate, un año también con ciertas incertidumbres. Hablamos de los tipos de interés, cómo podían afectar, ¿no?, al sector, y también ha sido un año, que también hay que recordarlo, un año de elecciones. En las elecciones parece que todo se paraliza, y ciertas cosas que no van fluyendo, y entre ellas tenemos ahí unos meses que todo parece que se queda parado y no avanza, ¿no? Pero es cierto que, bueno, de momento tenemos las oportunidades aquí, que no tenemos que dejar de pensar en que, como decía Miriam, en ese estudio sobre el mercado, la inversión inmobiliaria llegará a España en un 10%, crecerá un 10%. Fíjate las casas que se pueden hacer, lo que se puede hacer con un 10% de esa inversión en nuestro país, Beatriz, porque nosotros somos un país de oportunidades. Totalmente. Yo creo que todo lo que estaba comentando Carolina sobre Madrid, que Madrid no está en esos rankings de forma gratuita. ¿Por qué Madrid escala tantos puestos y de forma tan rápida? Porque se están haciendo las cosas bien y se está dando ese marco regulatorio que necesitamos para atraer a esa inversión. Y yo creo que tenemos que vender esto fuera, como bien dice Carolina, pero también dentro. Y yo aquí veo, ayer tuve es una anécdota, ¿no?, pero me tomé un café con un antiguo conocido y le decía, bueno, voy a pagar yo. Y dice, no, el inmobiliario no me puede pagar un café. Entonces, tenemos todavía esa imagen en la sociedad. Sí, es una broma, pero te hace saltar las alarmas respecto a la percepción que tenemos en la sociedad, ¿no? Cuando es todo lo contrario, es un sector que puede ser un importante motor de la economía, porque puede atraer esa inversión, porque puede generar mucho empleo. Hay déficit de mano de obra en el sector inmobiliario, y esto la gente lo desconoce, y no son perfiles del sector de la construcción tradicional a la que estamos acostumbrados, ¿no? Son perfiles que se necesita precisamente para esa industrialización en la que está evolucionando el sector, que son perfiles que todavía no se encuentran porque la formación profesional no está adaptada a esa demanda. Luego, por ahí, como país, tenemos también que hacer mucho trabajo, y necesitamos crear ese marco regulatorio que cuando tú vas, vaya Carolina y Asprima, y también lo haremos desde APCE, a otros países o a hablar con otro tipo de inversores. Claro, cuando tú estás en Nueva York o en Londres, no llega, pues lo que llega es límite del alquiler, ocupación ilegal, etcétera, etcétera. Los titulares, hablábamos también ayer de que había muchas veces, claro, los inversores extranjeros toman como referencia muchas veces los titulares que da la prensa o que se generan, ¿no?, en torno a la vivienda, y que eso genera también una inseguridad jurídica, que parece que no nos damos cuenta, pero es cierto que cómo nos ven fuera en relación a la información que nosotros ofrecemos, que quizá no sea todo lo real, ¿no?, de lo que está ocurriendo aquí dentro. No es todo lo real, pero es buena parte de la realidad, y yo creo que aquí es fundamental que la Administración apoye al sector, y hay determinados problemas. Uno de ellos es la ocupación ilegal, pero también es ese marco regulatorio que dé esa seguridad, y ayer se explicaba muy bien en el evento, ¿no? De decir, el suelo es un tema fundamental. A mí aquí me encanta, Carolina, cómo lo explica. Es el 40% del valor de una vivienda, pero los inversores, para desarrollar ese suelo, necesitan tener controlado, esto cuánto tiempo me va a llevar. Y claro, es aquí donde a lo mejor todas estas personas, ¿no?, y los promotores que tenemos que defender esa inversión, pues claro, no le puedes dar la certidumbre que ellos esperan. Y aquí es lo que necesitamos en la Administración, que se dé ese que, bajo mi punto de vista, es lo que se ha hecho bien en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha ido escuchando al sector, ha costado, pero se ha conseguido que ciertos paradigmas estén cambiando, y ahora pues recordaremos fechas como la que dice Carolina del día 5. Pues eso necesitamos extrapolarlo al resto del país. ¿Por qué? Porque yo ahora que estoy hablando con muchos de nuestros asociados, pues por ejemplo Baleares,
es una conversación que me llamó muchísimo la atención. Baleares es otro terreno que despierta muchísimo interés por parte de la inversión tanto profesional como la inversión comprador extranjero que todos conocemos, pero allí hay un problema de vivienda asequible mucho mayor que en Madrid. Y claro, porque tienen a médicos que no van a trabajar, porque claro, esto es otro concepto que creo que tenemos que hacer llegar de la importancia de desarrollar vivienda asequible y vivienda en general. Es que la vivienda, y se explicó también ayer muy bien, atrae talento. Entonces, es una infraestructura tan necesaria que si no la desarrollamos, no vamos a conseguir que como país crezcamos desde el punto de vista económico, atraigamos talento y, por supuesto, atraigamos inversión. Luego, es una cuestión de país y estamos en un momento, me ha encantado como lo ha explicado Carolina, estamos en un momento único porque los fundamentales están ahí, los estudios reflejan esa fuerte presión de la demanda, no solo en el alquiler, en la compra, en nuevas fórmulas de habitacionales, pero es que además la inversión quiere entrar. Luego vamos a sentarnos y crear ese marco regulatorio estable en el tiempo que permita que se desarrolle toda esa infraestructura de vivienda que necesitamos. Miriam, si quieres totalmente, algo, sí. La verdad que desde CBR estamos muy alineados, en conjunto con la ACI, ¿no? Con la Asociación de Consultoras Inmobiliarias a la que pertenecemos y con el resto de socios, la verdad que tenemos una opinión muy similar. Consideramos que medidas de gran calado como las que ocupan la vivienda asequible no se pueden abordar de una visión tan cortoplacista, ¿no? O sea que ahí vamos, la verdad que súper alineados y cierto es que en la medida en que se genere pues un clima de regulación de mercado estable, con unas reglas de juego predecibles, consiguiendo pues la eficiencia en la gestión de suelo, de una producción pues razonable, veremos cada vez pues más empresas invirtiendo, desarrollando y generando esa vivienda asequible, ¿no? O sea que la verdad que por ese lado también estamos muy alineados. A mejorar. Cosas a mejorar. A mejorar, sí, cosas a mejorar, porque hablamos de que hay que empujar, hay que salir. Pues vamos a ver qué tenemos que mejorar nosotros para salir mejor fuera. Carolina. Bueno, para salir a captar inversión no es a mejorar, es a aprender, porque es verdad que es la primera vez. Se me olvida decir que entre los convenios que hemos firmado, con ACI hemos firmado el convenio también para colaborar en Trinity. Y aquí es muy importante también el no hacerlo exclusivamente desde la Comunidad de Madrid, como bien ha dicho Beatriz, esto es extrapolable a todo el territorio nacional. Pero eso es porque alguien siempre tiene que llevar la delantera o tiene que ir en cabeza para que vaya guiado, ¿no? También. Muchísimo interés, es que es así. Sí, en el fondo yo creo que es utilizar a Madrid de polo de atracción que luego permea a toda Pero quiero decir que hay que utilizar o hay que aprovechar también iniciativas que se han hecho en otros sitios. En Baleares se ha aprobado un Real Decreto muy importante de cara a la implementación de los avales del Help to Buy, de la ayuda a la entrada. Andalucía ya hizo un inicio de senda de cambio de paradigma a través de su ley del suelo. Lo que pasa es que yo creo que se queda un poco corta y que la de Madrid espera romper verdaderamente ese cambio paradigmático. Entonces, a mejorar la interlocución con la Administración para que verdaderamente esos cambios... vamos a ver, un plan general, una ley del suelo. Es que el plan general de Madrid data del 97, es que la ley del suelo data del 2001, es que cuando digo ahora nunca, es ahora o nunca, porque a saber cuándo vamos a tener otra oportunidad de intervenir o no quiero utilizar esa palabra, intervenir, de colaborar en una redacción de ese marco jurídico, que es lo que verdaderamente nos está encorsetando, porque es que todos los demás fundamentales se dan. Entonces, cuando dices, ¿por qué no producís lo que la demanda, si tenéis demanda para aburrir? O sea, tenemos un problema de infraproducción y demanda. Pues la verdad es que el problema que tenemos es que no tenemos suelo, nuestra materia prima es un problema y nuestro marco normativo encorseta absolutamente la generación de suelo y la tramitación burocrática de nuestra actividad. Es decir, es una actividad muy intervenida. Hay que luchar por dejar de ser una actividad intervenida y por tener esos marcos flexibles y posibilistas. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Pues que se nos abra la ventana para conseguir ese objetivo. Hay que aprovecharlo y hay que estar ahí y trabajar todos con el mismo objetivo
para que se haga una realidad, ¿no?, en esta legislatura. Fíjate que ayer en la mesa me ocurrió algo curioso también, porque decía José María, el viceconsejero, decía, bueno, si no es necesario que para reivindicar saquéis las pancartas, no va a ocurrir, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir en Madrid. Yo me quedé con esa frase y se la recordé, digo, espero no tener que salir con las pancartas. Dijo que no sería necesario. Lo que no podemos también es hacer un documento serio, estar alineado todo el sector, salir a captar la inversión contando una realidad que luego no se cumpla, ¿no? Porque entonces sí que pasito atrás. Es un importantísimo paso atrás. O sea, yo creo que una vez nos embarcamos en esto, tienen que cumplir todos su parte. Y yo creo que ciertamente en la Comunidad de Madrid es fácil que cumplan su parte por esas mayorías absolutas, porque verdaderamente esto, aunque hubiera intencionalidad, y creo que Beatriz estará de acuerdo conmigo, aunque viéramos una intención clara por parte de estar trabajando en un nuevo texto serio y si no hubiera mayoría absoluta, yo no pondría la carne en el asador, porque ya nos ha pasado tantas veces llegar al final de la legislatura y que textos normativos muy bien redactados y muy posibilistas y muy buenos para la sociedad en general se han quedado en el camino por no llegar a esos acuerdos al final políticos. Pero bueno, es que ahora, cuando el viceconsejero dice no vais a tener que salir con las pancartas, pues es que ciertamente no tendría que haber necesidad, porque hay unas mayorías absolutas que permiten. Así que nada, pues eso, mejorar. Lo que tenemos que mejorar es trabajar todos conjuntamente para hacer propuestas serias de lo que verdaderamente el sector necesita para cubrir esa función social que tenemos, ¿no? Esa infraestructura social tan importante que es la vivienda, que está muy, muy desatendida de todas nuestras infraestructuras a nivel nacional y a nivel comunidad autónoma. Están muy cubiertas, pero la de la vivienda no. Y piensas que a lo mejor en la calle piensa que hacer una vivienda no es nada, ¿sabes? Y cuesta mucho. Y sobre todo que del resto de infraestructuras se hacen con recursos públicos. La infraestructura social de la vivienda se hace única y exclusivamente atrayendo inversión privada. Eso es un axioma que cuesta que la gente entienda. O sea, se creen que el urbanismo es público y yo lo que decía el otro día, en ese día 5, al final en mi intervención dije, oye, que vamos a ver, que los cajones de las administraciones están llenos de estupendos proyectos arquitectónicos, de regeneración, pero que se quedan en los cajones porque no se ha tenido en cuenta el que además, y muy importante, tienen que saber captar la inversión privada, porque si no, no salen adelante. Beatriz, había un dato, seguro que quieres apuntar muchas cosas, pero había un dato, presupuestos generales del Estado. ¿Qué tanto por ciento de esos presupuestos se dedican a la vivienda? Pues no llega al 1%, cuando en la sanidad y en la educación, si no me equivoco, está en torno al 7%. Y eso contando que ahora el presupuesto vivienda, en en la pasada legislatura y en esta también, como consecuencia de los fondos europeos, se ha disparado, es muy superior. Pero antes teníamos un presupuesto en torno a 500 millones de euros, que claro, este es el presupuesto que tienen, siempre nos ponen el ejemplo, ¿no?, de Viena, y es el que tiene para una ciudad, es el que nosotros tenemos a nivel país, ¿no? O teníamos a nivel país. Esto es lo que hay que cambiar de forma radical y que sea continuado en el tiempo, porque con política de vivienda, a mí me gusta decir en mayúsculas, es decir, con presupuesto, es como podemos cambiar las cosas. Pero es que hay que contar con el sector para desarrollar, para producir esa vivienda. Luego tienes que dialogar con él. Y esto lo enlazo con lo que tú comentabas, ¿no?, que hay que hacer. Yo creo que esa es la parte fundamental. No es tanto ir de la mano, pero sí ir coordinados. Lo que no se puede hacer es que tú legisles de espaldas a la gente que te va a tener que producir esa infraestructura que tú necesitas. O sea, esto es algo tan evidente que si lo llevamos a sanidad o a otra infraestructura, pues no diríamos, pero ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y claro, la gente, cuando pues se habla del sector inmobiliario, ¿no?, o como ayer con esta persona que tomaba el café,
Es claro, producís viviendas, especuláis, no se producen más viviendas. O sea, el problema parece que es del sector, del promotor, del constructor, del sector inmobiliario en general, cuando es algo más amplio, ¿no? Y todo lo que estamos comentando. Entonces, cuando haya más esa mayor comunicación, ese mayor diálogo, yo creo que hay que apuntar a 2 elementos que son cruciales. Y en uno yo soy optimista. Uno es la ley del suelo, que la ministra ya ha dicho que quiere sacarlo adelante en esta legislatura. Yo creo que ahí está un puntal muy importante de cara a esa seguridad jurídica que se necesita cuando salgamos fuera a pedir más inversión, ¿no? O sea, se ha hecho mucho daño con el tema de la ley de vivienda. Bueno, pues ahora hay otra oportunidad, a ver si la aprovechamos para decir, bueno, aquí se va a apostar, se van a mejorar las cosas, no se van a paralizar proyectos porque falten 2 informes y volvemos a la casilla 0 hasta que se pueda volver a iniciar todo el planteamiento, etcétera. Y luego el tema de fiscalidad. Yo creo que, y sobre todo para el tema del alquiler, es un tema que necesitamos mejorar para conseguir que se desarrolle esa vivienda asequible que la inversión ahora está interesada en desarrollar. Yo creo que estos son los 2 puntales que de cara a esta oportunidad, este buen momento que estamos viviendo, que España, esto no ha sido, como lo has dicho, Carolina, no ha sido porque sí, o sea, se lleva mucho tiempo. España ha tenido un comportamiento mucho más moderado en el sector inmobiliario que otros países europeos. Ahora Alemania, Francia están asistiendo a caídas de precio y nosotros tenemos un crecimiento sostenido porque hemos tenido un comportamiento mucho más moderado en los últimos años y España ha sido uno de los países donde menos ha subido el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque se han hecho las cosas bien. Hay demanda, la inversión quiere entrar, pues hagamos que entre, ¿no? Exacto. Porque ese 1% de los presupuestos generales del Estado no va a permitir construir. ¿Cuántos eran? 600.000 viviendas, denunciaba el presidente del Gobierno hace unos meses. No sé si habrá suficiente dinero, ¿no? Tiene que contar con las empresas privadas. Terminamos aquí porque no nos queda más tiempo. Carolina, muchas gracias. Beatriz, gracias. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Y nosotros, ya saben, les esperamos. En este caso, el próximo miércoles 14 de febrero a partir de las 11 de la mañana. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos